Pues primero que todo, esta es la primera tutoría de Luz Omaira, listo. Esta es la primera tutoría del desarrollo del lenguaje. Recuerden ustedes, aquí prendo y estoy pendiente aquí del chat mientras vamos realizando esta introducción que me parece bien importante. Y miren que este curso, pues en la primera actividad, si ustedes, la gran mayoría, pues se supone que es una actividad que ya se cerró, la entregaron. Acuérdense ustedes que nos invitaba a básicamente expresar o definir qué es el lenguaje, ¿cierto? Y también nos invitaba a revisar, digamos, unos conceptos desde ciertos autores que nos permiten ver o dar ideas de cómo es el proceso en el desarrollo o cómo se genera ese lenguaje que nosotros usamos. Entonces, hay varias cositas que quisiera tener en cuenta para poder empezar ya llevarnos al proceso o a esa introducción que es desarrollo o cómo se va desarrollando el lenguaje en un niño. Pero sí quisiera que me den estas ideas mientras yo reviso aquí el chat de qué es el lenguaje inicialmente, ¿no? ¿Qué es el lenguaje para ustedes? Y vamos a proseguir a aclarar unas ciertas ideas de ciertos autores que en algunas situaciones o que de pronto por la información y de los conceptos de cada uno, no nos dejaron claros o sentí que en algunas propuestas o interpretaciones los aportes ustedes los tenían o los proponían como críticas. Entonces hay que tener en cuenta ciertos aspectos, no todos, pero vamos a aclarar unas ideas porque tenemos que entender un poco qué pasa en ese proceso del lenguaje, ¿cierto? Entonces, inicialmente, pues recordarles que estas tutorías son para la participación. Recuerden que esto es un conversatorio y una orientación hacia lo que debemos ir desarrollando, pero pues es importante esa participación por parte de ustedes. Entonces, empecemos con esa idea de qué es el lenguaje. ¿Listo? ¿Qué es el lenguaje para ustedes? Mientras yo aquí voy revisando este chat, ¿vale? Bueno, por aquí me levantaron la mano, creo. Julie, Alexandra. Sí, para mí pues el lenguaje Y se te todo lo escucha que bien bajito, Julie. ahí será que sí me escucha. Ahí un poquito mejor. Listo. Le estaba diciendo que para mí el lenguaje pues es la manera de expresarnos a través de escritos, a través de las palabras mismas cuando lo expresamos oralmente, a través de los signos, a través de gestos también podemos expresarnos con las demás personas. Entonces, de manera pues personal, yo acá diría que el lenguaje es el mejor regalo que Dios nos dejó a los seres humanos. Tenemos esa capacidad racional de podernos comunicar desde el primer día en que nacimos del vientre de nuestra madre. Por ejemplo, empieza, como se dice, el llanto, los balbuceos, son aquellos sonidos entonces que nos permiten comunicarnos con nuestra madre, ¿no? Entonces, de igual forma, también a medida que vamos creciendo, podemos expresarnos con lo que sentimos, lo que tenemos en mente, y pues no solamente lo podemos hacer hablando, sino que a través de un dibujo, si yo lo coloco por allí, ya estoy transmitiendo lo que yo necesito comunicar a los demás. Entonces, para mí, eso lo entendería como lenguaje. Muchas gracias. Por aquí estaba también con la mano no, Erika Marcela Canacuán. Estaba levantando la mano. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Pues para dime. mí el lenguaje es una manera, una forma de comunicarme con las demás personas o con mi entorno. Este inicia desde mi nacimiento, ¿sí? Desde los primeros años de vida. Entonces, es el momento en el que el bebé nace y empieza ya a forjar ideas de comunicación, primeramente con su madre, ¿cierto? Que es la persona que lo cuida y la que está allí. Entonces, a través de gestos, a través de ese tipo de cosas, pues hay una comunicación madre e hijo
y ya después, a medida que el niño va creciendo, va relacionándose pues con las personas de su núcleo familiar, y ya pues en la etapa de que él tiene que ir a un CDI o a un centro educativo, entonces ya allí pues con sus compañeritos, de los docentes y todo en sí el núcleo social pues que compone para que él aprenda, aprenda todo lo relacionado con el lenguaje y las formas comunicativas, y desarrolle también esa parte, ¿no? De la comunicación para con las demás personas. Sí, así Eso, es, ¿no? profe, gracias. A ustedes. Bueno, por aquí yo leí mientras estaba revisando este chat, Dayana Yanascual, que también estaba levantando la mano. ¿No? Perdón, sí, profe, no me podía encender. Sí, profe, bueno, mis compañeras pues ya dijeron en sí lo del lenguaje, pero pues también resaltar que el lenguaje no solamente es de manera verbal, o pues sí, es el que nos ayuda a interactuar, a exteriorizar ideas, sentimientos, pensamientos, pues nos lleva como le dijera, a interactuar en la sociedad, alrededor, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero también pues debemos de tener en cuenta que como ya lo dije, el lenguaje no solo es verbal, también hay el lenguaje no verbal, el escrito, el simbólico, el expresivo también se vuelve un lenguaje porque transmitimos algo con, bueno, ahí me apoyaría, no sé si estoy bien en la kinésica, ¿es? ¿Me repites ahí cómo era que me decías que la kinésica qué? Sí, porque hay el lenguaje expresivo, no sé si se relaciona con lo de la kinésica, no, o sea, también, sí. Un poquito. Exacto, entonces, y no sé si ustedes se han dado cuenta, y en su gran mayoría es comprobado que nosotros en un porcentaje, no recuerdo bien los porcentajes, pero tenemos un porcentaje mayor en un lenguaje gestual que en un lenguaje verbal, los seres humanos. Es decir, que transmitimos más gestualmente, usamos más los gestos que a veces un lenguaje hablado, ¿no? Para que lo tengan de pronto en cuenta. Ustedes, nosotros hablamos mucho de las ideas, pues de que se nos facilita transmitir eso, ¿no? Como decía la compañera, conocimientos, ideas, sentimientos, emociones. Pero si ustedes han podido trabajar con niños o por lo menos convivir con ellos, se han dado cuenta que emocionalmente, cuando sucede algo con el niño, hubo un cambio en sus rutinas, un cambio en la casa, en el hogar, pasó algo, generalmente el niño no tiene esa habilidad para decir, me está pasando esto, pero lo transmite de otra manera. No sé si ustedes se han dado cuenta. Entonces, por decirlo de esta manera, este lenguaje a veces se relaciona en estas situaciones con todo lo emocional, y ahí es donde nosotros tenemos que tener muy puesta esa percepción y ver, bueno, hay actitudes que cambiaron, comportamientos, entonces tenemos que tener siempre presente que a veces, si bien el lenguaje nos ha servido de tanto en esos primeros años, sobre todo expresar esas emociones resulta un poco complejo. Los niños no te pueden decir, mira, me siento triste porque mi papá ya no está en casa, o mira, me siento triste porque una persona de mi casa se fue, pero lo representan de otras maneras, ¿no? Entonces hay que, de alguna manera, atender a este tipo de reacciones, porque como decía la compañera, no siempre usamos el lenguaje verbal, y más cuando está relacionado con todo lo que tiene que ver emocionalmente, ¿no? Erika Marcela Canacuán está levantando la mano. Yo acá sigo leyendo, no se preocupen. A quienes me están escribiendo que están presentes. Erika, dime. Y con relación a lo que hablaba mi compañera Dayana y la intervención de usted,
pues sí se considera muy importante tener en cuenta los comportamientos en cuanto a la emocionalidad de los niños, ¿cierto? Entonces Sí. uno como futuro docente pues tiene que ser muy observador, muy detallista a los comportamientos que el niño emite dentro del salón de clase o en la relación con sus compañeritos. Entonces, Ujú. pues a través de eso, como decía la compañera, a través del movimiento, a través de gestos, bueno, a través de infinidad de cosas, sí, relacionadas con su corporalidad eh, y su gestualidad, el niño nos podría comunicar problemas, sí, de pronto que él se sienta feliz, se sienta triste, agobiado, bueno, algo pase, ¿cierto? Pueden ser problemas difíciles o graves en el que uno pues puede intervenir y apoyar ese proceso, crecimiento y desarrollo en el niño o niña. Eso, profe, gracias. Bueno, sí, estoy acá leyendo también los comentarios de las compañeras. Y miren, quería realizar esta introducción porque ustedes dijeron muchas cosas y las compañeras expresaron muchas ideas que se relacionan con todas las propuestas que de alguna manera ustedes lograron estudiar e interpretar con cada uno de los autores. Por ejemplo, alguien por ahí decía que de alguna manera nosotros ya desde la parte del vientre, básicamente, tenemos ese concepto de empezar a relacionarnos principalmente con la madre, ¿cierto? Y ahí nace esta propuesta de decir que de alguna manera, cognitivamente, ya nacemos con esas estructuras que nos van a permitir desarrollar un lenguaje. Y esa propuesta, ¿quién la hace, estudiantes? Cuando nos dice, nacemos ya con esta habilidad para poder comunicarnos. ¿Quién hace esa propuesta? ¿No lo recuerdan? O bueno, como Profe, dice, dime, Dayana. no estoy confundida, la verdad. Ese es el enfoque pragmático que lo maneja Piaget. Discúlpeme. Piaget maneja algo que también se le aporta esto, pero recuerden, y Piaget también dice, mire, nosotros vamos de alguna manera teniendo estabilidad cognitiva y por eso es que desarrollamos un lenguaje, ¿no? Sino que él va un poquito más allá y ahorita vamos viendo eso. Pero recuerden que Chomsky dice que cada ser humano nace con la habilidad ya de poder o con una estructura innata, por eso él dice que ya nace con nosotros, que de cierta manera, cuando nosotros llegamos a este mundo, pues tenemos esa habilidad para empezarnos a comunicar inmediatamente, ¿no? Como para que lo tengamos en cuenta. Y con lo que la compañera dice, como para abordarlo desde ahí, ese también es uno de los aportes que de alguna manera se le hace a Piaget. Recuerden que Piaget a veces yo les digo, bueno, Piaget tiene demasiadas cosas y aportes en todo lo que tiene que ver con el proceso del niño, pero hay que tener en cuenta también que Piaget tiene ciertas críticas. Eso ya de pronto lo podremos ver más adelante. Y Piaget también me dice, mire, lo que se le resalta básicamente a Piaget de alguna manera es eso, ¿no? Que de alguna manera él dice pues que nosotros ya cognitivamente vamos a tener de alguna manera ese desarrollo que conforme va pasando el tiempo o progresivamente vamos a ir desarrollando ese lenguaje también. Entonces él dice, bueno, primero lo más importante de alguna manera es tener esta madurez biológica y tiene toda la razón, porque si nosotros nos vamos a pensar, pues un bebé recién nacido no va a tener esta madurez de alguna manera y no va a poder empezar a hablar desde el inicio, ¿cierto? Entonces, esos son los aportes que van haciendo estos pensadores. Y resulta que Vygotsky por ahí también nos dice, sí, mire, bueno, ya de alguna manera pues puede ser que se nazca con esta habilidad, la vamos desarrollando, pero él dice, mire, si usted como ser humano no tiene una socialización acorde, si usted no se relaciona con el otro, pues difícilmente, de alguna manera, ese lenguaje va a tener ese desarrollo que se necesita, ¿no? Y ahí hablaba una compañera y decía qué importante es la convivencia y qué importante es tener en cuenta, por ahí leía yo unas cosas frente a estos autores y decían, no, pero es que hay algunos niños que no socializan. Y ahí la importancia de la estimulación, porque bueno, hay niños que de pronto, bueno, dependiendo de la zona, no tienen en pares
para socializar, todo está muy bien. Pero si hay una buena estimulación, si hay una relación con las personas que él convive, lógicamente va a darse este desarrollo del lenguaje. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de a veces de ver niños que en ocasiones, pues uno dice, pero habla como adulto. Claro, porque ese es el lenguaje que él tuvo y que conoció, ¿no? Y no tiene nada que ver cuando dicen, no, pero es que hay niños que no pueden socializar y desarrollan su lenguaje. Si ustedes se han dado cuenta y las personas que ya han trabajado con niños, porque sé que hay algunos que ya han trabajado, a veces no es que no desarrolle un lenguaje, lo desarrolla, pero lo desarrolla de manera muy parcial. ¿Por qué? Porque, bueno, hay familias que de pronto no conocen de pronto esta parte de generar esta estimulación y pasa que los niños llegan con un lenguaje muy corto, muy pobre, por decirlo, en cuestiones de palabras, son muy cortos a la hora de expresarse, y entonces ahí uno puede evidenciar que de verdad la socialización es fundamental. O sucede que a veces tenemos este tipo de cosas, que los niños pues son cortos en palabras, no expresan mucho, y al llegar al jardín, inmediatamente aprenden y la socialización hace que el lenguaje sea más fluido. Entonces miren que cada uno de estos autores, ya esto era lo que yo quería como que empezar a introducir, pues hizo sus aportes positivos, ¿cierto? De alguna manera todo lo que ellos proponen, hasta cierta medida, lógicamente, tiene mucha relación con lo que nosotros vemos y hemos visto también en cada uno de los procesos, cómo se va desarrollando ese lenguaje, porque es muy complejo de pronto decir, no, pues ya, nace innato y ya, no. Entonces cada uno de ellos va aportando una partecita, y miren que cada uno tiene razón hasta cierta medida. Lógicamente, ustedes ya hicieron esa lectura previa y vieron pues que algunas cosas se cuestionan de cada una de las propuestas, porque como les digo, todas las teorías, todas las propuestas de alguna manera vienen a ser cuestionadas por otros, ¿no? Y respecto al conductismo, pues si ustedes ven, de alguna manera hay una etapa, si ya estamos analizando, porque me imagino porque ahí me han preguntado, que estamos viendo esta estimulación del lenguaje y ustedes se han podido dar cuenta que es muy importante esa parte de refuerzo en una cierta etapa del lenguaje, ¿no? Entonces dicen, mire, la etapa de refuerzo o de repetirle y pedirle al niño que repita, pues le va a ayudar a empezar con este conocimiento o este desarrollo del lenguaje, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de alguna manera llega una parte o una edad en el que el niño ya genera una autonomía o dígase de alguna manera una espontaneidad a la hora de hablar. Y no necesariamente, ya ahí hasta ahí se quedó corto el conductismo, cuando no sencillamente el lenguaje se va a producir mediante un estímulo. Es decir, le pido algo, le pregunto algo, tengo que darle algo para que él responda con un lenguaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes ya ven que los niños al principio uno les dice, diga esto, repita esto, sigue haciendo los mismos sonidos que el bebé para poder que él siga, o cambia los sonidos para que él imite. Pero llega un momento en el que el niño ya no necesita eso y que de la nada va a empezar a responder o a preguntar o a pedir sobre todo las cosas sin que nosotros le estemos dando un estímulo, ¿cierto? Entonces miren que de cierta medida cada uno realiza un buen aporte. De alguna manera, hasta cierta medida, todos tienen un poco de verdad, y ya las críticas, pues ustedes las pudieron evidenciar en esta reflexión, que era importante que ustedes, más que todo, comprendan lo que tratan de decir por el proceso, ¿no? Cómo se va desarrollando este lenguaje, que es importante. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre las etapas. Pues ustedes vamos a empezar como a introducir el tema porque ya ustedes lo estudiarán más detalladamente. Y resulta, y ahí les hago la pregunta, bueno, el niño nace y empieza a desarrollar comunicación o no. Esa es la pregunta. ¿Empieza a comunicarse? Por ahí está Erika Marcela Canacuán. Sí, profe.
Listo. Ella dice que sí, que el niño empieza a... Profe. Sí, profe. Erika, Yo Eliana también, y Erika creo, Canacuán. Dicen que sí. sí, Bueno, ¿por qué decimos que sí se empieza a comunicar desde eh, que nace? creo- Profe, Bueno, por ahí es que Erika, por ahí estaba hablando Erika, bueno, Erika Marcela, sí, bueno, profe. ¿por qué Sí, dices profe. que se empieza a Yo desarrollar quería desde... intervenir, Ujú, yo quería intervenir en lo que usted habló anteriormente, que hablaba ujú. del desarrollo del lenguaje en los niños. Entonces, pues, según lo que he leído, dice que, pues sí, o sea, de nosotros depende que se estimule esa parte de desarrollar las habilidades comunicativas en los niños, ¿no? Pero que también hay problemas ya relacionados con, no sé, con el, pues con problemas de lenguaje en el que se requiere de una intervención de profesionales de la salud para poder apoyar esa dificultad o esa problemática presente en el niño. Así es, ¿no? O sea, si de alguna manera empezamos a pensar en las dificultades o discapacidades, recuerden ustedes que vimos ayer, tengan en cuenta que si no hay un desarrollo normal, por decirlo de esta manera, algo está pasando, ¿cierto? Y no me refiero a normal en el sentido de que de pronto nosotros, cuando ya veamos esta línea de tiempo y el progreso, si vemos que de pronto en esa edad exacta el niño no cumple algo, estamos ya diciendo, no, algo pasa. Recuerden ustedes que hoy en día, sobre todo, se valora mucho el proceso individual de cada ser humano, ¿cierto? Eso también es cierto. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas. Eh, lastimosamente, este lenguaje, digamos, por diferentes dificultades, a veces no se puede llegar a desarrollar en su forma natural. Pero eso también se va evidenciando un poco más adelante, porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de los niños con discapacidad auditiva, no sé pues si ustedes ya profundizaron en eso, el niño realiza un balbuceo, imagínense, entonces nosotros diríamos que algo está muy bien, ¿cierto? Llora normalmente, entonces miren que hay que ir poco a poco, o sea, lo que la compañera dice es verdad, o sea, hay muchas situaciones que pueden conllevar a que no exista ese desarrollo normal por ya situaciones de salud, ¿no? Condiciones complejas que no le van a permitir al niño de alguna manera sobrellevar y desarrollar este lenguaje de manera natural. Julie está levantando la mano. Sí, profe, respecto a la pregunta que usted decía que el bebé comunica desde nacer, ¿no? Pues el bebé sí se comunica desde el momento que nace y el medio de comunicación de él es el llanto. Entonces, por ejemplo, cuando el niño lo dejamos ahí en la cama, los niños lloran y muy duro a veces. Y entonces a través de eso nosotros vamos, lo vemos y decimos algo le está pasando, o a veces está sucio, decimos, acá pues en nuestro contexto lo tomamos de esa manera. A veces está cansadito, lo cambiamos de posición, así en ese sentido. Entonces ella nos está imitando una comunicación parte de él hacia la mamá. Sí, ¿no? Es, Bueno, muchas gracias, sí. De alguna manera, el desarrollo del lenguaje, lógicamente, y con todo lo que vimos ayer, ustedes recordarán, está relacionado totalmente con el proceso cognitivo del niño, como lo dijo Piaget. En ese sentido, si el niño tiene las óptimas condiciones, va a poder llevar a cabo todas las etapas que nos va dando en este desarrollo del lenguaje. Que recuerden que ustedes, como yo les digo, no puede ser de un momento a otro, sino que va en proceso de avance y que vamos a ir viendo, o es el propósito de alguna manera de la guía número 2, ¿no? Que ustedes identifiquen, pero no solo, como yo les digo, es centrarnos en la edad exacta y decir, aquí ya tiene que estar haciendo esto y si no lo está haciendo ya hay algo más, sino que es más allá de también tener en cuenta que el proceso no siempre es igual para todos. Recuerden ustedes que a veces hay niños que de pronto, y que uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Y se empieza a preocupar. Que, por ejemplo, al año que se supone que de pronto ya
el niño empieza a dar sus primeras palabras, no pasa. Entonces uno dice, no, pero es que esto y el niño, y miren que a veces ya suceden cosas desde el aspecto genético, que han de pronto tardado en hablar y el proceso pues ha sido más lento, y que al final terminan haciéndolo, pero en un ritmo más lento. Entonces hay que tener en cuenta, lógicamente, frente a este tipo de situaciones, lo que uno tiene que hacer es recurrir al médico, ¿no? Como yo les decía ayer, es el único que puede decir si el proceso es normal o si algo está pasando, pero hay que tener en cuenta pues ciertas situaciones y ver también pues qué signos no nos hacen ver que el proceso pues de alguna manera no se esté desarrollando normalmente. Entonces vamos a ver esa etapa inicial, la etapa inicial donde de alguna manera sí se describen varias características porque es como esa etapa donde desde el llanto a empezar a decir una primera palabra, pues suceden varias cosas, ¿no? Y es que imagínense que un niño pues nace sin decir nada. Y en un año, básicamente, que es la edad aproximada, ya empieza a decir su primera palabra y es un proceso, pues, que se genera en un gran avance. Luego de allá, ya las etapas son un poco más parecidas, ya ustedes las van a ir conociendo y vamos a hablar de esto. Bueno, esta etapa, de alguna manera, la podemos denominar prelingüística, es decir, los niños no nacen sin hablar, van a producir varios sonidos de alguna manera, vamos a ver qué pasa en cada uno de estos lapsos de edad, y pues de alguna manera hablas, ¿cierto? Ya tratan de generar ese tipo de comunicación con el adulto pues en el nivel en que se encuentran, lógicamente, y eso es lo que llamamos gorgojeos, que empiecen a emitir sonidos, que uno dice, ve cómo me habla, mira cómo me responde, y todo ese tipo de sonidos, ¿no? Más adelante, ya de los 4 a los 6 meses, generalmente aparece el juego con vocales. Ustedes a veces miren que ellos emiten sonidos como O, U, entonces se les queda pegado eso, y generalmente es únicamente con vocales. Entonces ahí es donde nosotros a veces empezamos a hacer lo que los conductistas proponen y dicen refuerzo. Entonces uno dice, diga entonces él trata e imita, y ahí es donde empezamos a generar eso, ¿no? Pero ya de los 6 meses en adelante, pues el niño viene avanzando. Recuerden que hay una madurez cognitiva y por lo tanto va generándose un avance y empiezan esos balbuceos canónicos, es decir, repetitivos. Y ya no solo se manejan las vocales, sino que empieza a reconocer y a expresar también consonantes. Entonces acuérdense ustedes que ellos empiezan a generar sonidos como ta, o pa, pa. Entonces ya el papá dijo papá, mamá, mamá, ya dijo mamá, dicen, ¿no? Uno como madre o padre. ¿Qué pasa aquí? Que de alguna manera está haciendo es repetición, y aquí es donde nosotros venimos como y empezamos, diga mamá, diga papá, nene, y él a veces logra decirlo, pero obviamente a veces dice pa, porque no está generando una palabra, sino que está haciendo un balbuceo, combinando una consonante con una vocal, y es también donde viene a generarse de alguna manera este tipo de empezar a producir este tipo de sonidos, ¿no? No hay palabras para que de pronto tengamos en cuenta eso. Sencillamente es una repetición, un balbuceo y la combinación que el niño ya empieza a explorar de las vocales con ciertas consonantes. La T, por ejemplo, generalmente a veces se escucha mucho en ellos, ¿no? Y ya a los 10 meses, es decir, de los 6 hasta los 10 meses, pues vamos a escuchar un poco más esos balbuceos. Ya viene aquí esta etapa ecocálica. No sé si han escuchado qué es la ecocalia. ¿Sí la han escuchado? Estudiantes. No, profe. No, profe. Bueno, la ecocalia, cuando está aquí, o bueno, esta etapa también se llama etapa ecocálica, resulta que Sí, nosotros... profe, sí la he escuchado. ¿A qué se refiere, Erika? Eso es lo que usted estaba hablando ahorita, que es la repetición de lo que hacen los niños, que lo que, o sea, que uno les dice mamá y lo que ellos repiten, es eso. Exactamente. Esta etapa aquí es muy normal, ¿cierto? Entonces tú les dices, diga papá,
Entonces empieza pa, pa, pa. Diga te, te, ¿cierto? Y ahí es donde ellos empiezan a querer imitar y empiezan a reproducir, y esto se llama ecocálica, porque eco, entonces él escucha lo que tú le dices y él trata de repetirlo. A veces no lo hace tan igual, pero a veces sí. Entonces él está haciendo, y esa es la etapa ecocálica. Cuando ya hablamos de una ecocalia, más adelante, cuando el lenguaje está desarrollado, eso ya no es normal, y es un trastorno o una dificultad en el lenguaje, y lo que sucede es que los niños, al igual que en esta etapa, asumen que el lenguaje es como un eco. Entonces tú les dices, hola, ¿cómo estás? Y ellos te dicen, hola, ¿cómo estás? O a veces te dicen, si tú les dices, bien, bien. Entonces esta etapa, ya cuando el lenguaje está desarrollado, o esta parte de la ecocalia, pues ya no viene a ser normal. Generalmente se dan algunos niños, a veces con autismo o con alguna dificultad, generan la ecocalia. Entonces hay que tener presente eso también, que a veces no es normal. Bueno, después de esa etapa ecocálica, pues básicamente de los 10 que ya están desarrollando ese lenguaje, como les digo, el ritmo en cada niño es diferente, pero se asume o se presume que al año, pues un niño ya diga su primera palabra: papá, mamá, tete, nene, lo que para él pues esté como en una mayor relación en su contexto, ¿no? Entonces, a veces, por eso les digo, depende, puede ser que lo diga en un principio a los 11 meses, puede que sea al año y 2 meses, o sea, ya depende también del desarrollo de los niños y de empezar en esa situación. Entonces, aquí ya viene la primera palabra. Se supone que después del año, pues ya el niño básicamente tuvo esas herramientas para empezar a gestionar un enriquecimiento de vocabulario. Y lo digo así porque miren que si el niño ya empieza a reconocer, sobre todo a mamá, a papá, tete, las cosas cercanas, lo que va a empezar a gestionar es pues una evolución, es decir, unas primeras palabras. Y esto es lo que permite lo que yo digo cuando es un enriquecimiento del vocabulario. ¿Por qué? Porque no solo va a repetir ya una palabra o dos, sino que tiene que producir más y más palabras conforme va pasando pues el tiempo y va creciendo, ¿no? Tengamos en cuenta ahí que a veces, y las que tienen hijos de pronto lo saben, pues el niño está en un control de crecimiento y desarrollo. Entonces le dicen, no, mire, pues el niño hasta esta edad tiene que decir 50 palabras. Y uno dice, pero ¿cómo si el mío a duras penas dice 10 o solo nos llama por el nombre o a la familia y no dice más? Entonces, ahí es donde yo vengo y vuelvo a recalcar, hay que tener en cuenta el proceso de cada uno de los niños porque no todos son iguales. Y de ahí en adelante ya pues ustedes van a empezar a ver qué sucede. Generalmente pues de los 2 años en adelante es donde ya hay un reconocimiento, identificación primero de su contexto, es decir, de las personas cercanas a quien va a empezar a llamar por su nombre o por cómo le dicen. Mamá, papá, nene, ¿cierto? A veces intentan ya decir el nombre de algunas personas que están cercanas y las emisiones a partir de eso ya tipo del año en adelante ya va a ser espontáneas, mire. Entonces aquí ya no hay un refuerzo porque el niño ya después del añito generalmente intenta solicitar. En sí, pues acudimos a lo que es la necesidad, ¿no? Necesito o quiero esto, entonces empieza a generar esa espontaneidad del lenguaje. Es decir, no solo necesito que tú me digas algo para yo responderte, sino que empiezo yo a pedir algo, a querer algo, a que me cargues, a que me pases algo, a que me lleves, a, bueno, tantas cosas que pueden necesitar ellos, ¿no? A que me cargues. Entonces miren que ahí la comunicación ya se vuelve espontánea, es decir, ya no necesitan un estímulo, ya acabaron con esa etapa ecocálica de que solamente repetimos lo que papá, lo que las personas cercanas me dicen que yo repita, y ya surge una espontaneidad, es decir, voy a hablar cuando yo desee, voy a expresar lo que yo quiera y voy a empezar a formular pues y de acuerdo a mis necesidades. ¿Listo? Hasta ahí preguntas, chicas y chicos. Por ahí había un estudiante. ¿No? ¿Todo claro? No, profe. Bueno, la idea de esta actividad básicamente es reconocer
todas esas etapas, la importancia, las características principales, porque como ustedes vieron, si bien del 0 a 1 año, pues el tiempo en edad no es mucho, pasan muchas situaciones, ¿cierto? Y cuando ya se desarrolla un lenguaje, no quiere decir que no vayan a pasar. Sí, siguen pasando situaciones que es importante que ustedes vayan reconociendo y que tengan en cuenta que de alguna manera, como como gente podemos decir es que de alguna manera, bueno, eso es tan natural, como nos dicen, esto se va a ir desarrollando, sino que de alguna manera también yo, desde mi rol docente, voy a decir, ¿cómo puedo yo ir contribuyendo a esa estimulación, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo, qué ejercicios, qué actividades, también evidenciar si alguna cosa de alguna manera no está desarrollándose de una manera que nosotros asumimos que no es normal, que pasa algo, por ejemplo, si hay situaciones o niños que ustedes ya han visto que de alguna manera tienen dificultades cuando ya hay una etapa de fluidez. O sea, son muchas cosas que de pronto nosotros vamos a decir, bueno, ¿y para qué este propósito? Pues el propósito es identificar todas estas etapas para saber cómo, como docente, yo voy a contribuir y sobre todo en qué etapa está el niño para yo poder formular las estrategias de una estimulación acorde. Entonces, tengámoslo en cuenta. ¿Listo? Ese es como el propósito. No sé si tengan dudas frente a esta primera etapa. Creo que es como la etapa donde pasan varias cositas, si ustedes se dieron cuenta, o sea, pasan muchos sucesos que a veces, pues, en la cotidianidad de niños cercanos o en el contexto familiar, a veces nosotros asumimos que es tan natural, pero miren que van desarrollándose varias cosas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que ustedes también vayan identificando cada una de estas etapas para saber, bueno, qué pasa aquí y qué puedo hacer yo. ¿Preguntas? Ninguna. Quería compartirles aquí la guía, pero no me da. A ver, espérenme un momento. ¿No hay preguntas? No. Una preguntita, profe, por ejemplo, los bebés se dice que empiezan a comunicarse con el llanto. Y ahí mi pregunta sería, si por ejemplo el bebé fuera a ser mudito. Es que recuerden ustedes también que esto va con el proceso de la capacidad auditiva, ¿no? Por eso, lo que hablábamos ayer, es tan difícil para un niño comprender este mundo y entender qué está sucediendo cuando no tiene esa capacidad auditiva. Entonces, miren, y generalmente no quiere decir que un niño que nazca con discapacidad auditiva no vaya a llorar. Va a llorar y va a llorar de pronto aún más porque no sabe cómo es, qué es lo que ve, no escucha absolutamente de alguna manera nada. Lo que yo les decía, a veces pensamos, no, pero es que el niño no va a generar ningún tipo de sonido, porque pues como no ha escuchado, y miren que se logra entender ahora que hay niños que sí producen hasta los balbuceos. Entonces, eso es bien complejo, ¿no? Hay que tener en cuenta, pero pues generalmente ustedes ya vieron que este tipo de problemas, cuando son genéticos, es decir, es hereditario, y por lo general, si tú sabes que hay familiares así, si mamá o papá son así, lo más seguro es que el niño nazca así. Entonces, tengamos en cuenta que de pronto médicamente ya pueden ir viendo pues que el niño nació así y ya le harán sus exámenes pertinentes para que tengan en cuenta y para que vean cómo está el niño, ¿no? Porque no siempre puede ser así, pero de alguna manera el tipo de discapacidad auditiva en muchos casos sí es hereditaria. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Bueno, les estoy compartiendo la guía. Si me miran, aquí es la plantilla. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿por qué me vine a esta plantilla? Porque aquí me pide que realice y que tenga en cuenta ciertos aspectos. Vamos a hacer una línea de tiempo.
Esa línea de tiempo va a tener, pues lógicamente, un orden, una coherencia en todas las etapas. ¿A qué voy con coherencia? Recuerden ustedes que las etapas pues van en un sentido progresivo, pero también no puedo saltarme de esta etapa prelingüística a los 6 años, ¿cierto? Porque en ese lapso que yo me olvidé, pues pasaron cosas. Entonces hay que tener coherencia. Esa es una de las o de los aspectos que va a calificar de pronto esta actividad, ¿no? Que sea coherente la línea. Pero en esa línea, pues primero voy a identificar la edad, porque recuerden que aquí sí se van a ver avances de acuerdo a esa edad. Profe, Dime. perdón que la interrumpa. Allí entonces, por ejemplo, en la línea de tiempo se puede hacer solamente general o tiene que ir identificando una por una las etapas. Una por una. ¿Por qué? Por Miren, ejemplo, vamos. dije, digamos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, así. Es que si ustedes, por eso les decía yo, miren, el primer año es el más importante porque pasan diferentes sucesos, pero si ustedes ya hicieron una investigación, de alguna manera, suceden ciertos hechos, pero ya en ciertas edades grandes, por ejemplo, de 2 a 4 años, le dicen, o de 4 a 6 años, que ya son edades así, ya no vamos a tomar por meses 4 años, 3 meses, 4 años, 8 meses, no. Lo que sucede es que se supone que en el primer año suceden una serie de eventos para que el niño llegue a la primera palabra, ¿cierto? A expresar su primera palabra. Pero a partir de eso, el niño ya de alguna manera aprendió un lenguaje verbal. Y a partir de eso, lo que sucede es que el niño primero va a enriquecer su vocabulario, van a suceder ciertas situaciones y va a llegar hasta un punto que más o menos es los 8 años de edad, donde le dicen, bueno, a esta edad se supone que de alguna manera el niño ya va a poder mantener una conversación fluida. Por eso es tan importante llegar hasta esa edad. Entonces, ¿a qué voy aquí? Primero, pues la edad. Vamos a ver, porque en cada etapa nos van diciendo. Si ustedes ya van a investigar, se van a dar cuenta que los meses, por decirlos así, solo los tenemos en cuenta hasta el año. Del año para allá ya vamos por años, o por ejemplo nos dice 12, 18 meses, de los 18 meses ya se salta casi hasta los 3, 4 años. ¿Por qué? Porque es una etapa muy similar donde pasan las mismas situaciones y generalmente se presentan unas características de manera general. ¿Listo? Entonces, la primera parte sí es importante que la evidenciemos y tengamos en cuenta esos meses, porque si ustedes se dieron cuenta, no pasa lo mismo o el bebé no es el mismo a los 2 meses que a los 10 meses. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿listo? El evento, alguien me decía, pero es que yo no entiendo. El evento, miren ustedes que aquí no tenemos etapas con unos nombres como tal, sino que más allá de eso, el evento o esa etapa que vamos a encontrar va a ser o nos va a decir de alguna manera qué pasa ahí. Por ejemplo, introspección, me dice. Entonces uno dice, ¿qué es eso? Pues resulta que si yo ya profundizo, entonces me dice, mire, aquí va a pasar esto, esto y esto, y va a empezar a hacer esto y esto y esto. Entonces, el evento básicamente no es más que la denominación de cada una de las etapas. Ustedes las van a encontrar a veces que se llaman de una manera o de pronto de otra manera. No pasa nada, hay que tener en cuenta es esa parte. La descripción, y aquí voy, miren. No solo es nombrar las etapas, es describir, elegir las ideas más claras, coherentes. Acuérdense que una línea de tiempo es un gráfico, por lo tanto yo no puedo tener tanta información escrita. ¿Por qué? Porque pues se va a ver muy complejo, a veces no se me va a entender, la información va a ser demasiada. Entonces, la descripción tiene que ser clara. Vamos a decir qué sucede en cada una de ellas, cuáles son sus principales características, qué es lo que sucede con el niño ahí. Entonces, miren que vamos a tener ideas claras, coherentes. ¿A qué voy? Ustedes a veces, y pude evidenciar eso en la primera actividad, nos llenamos demasiada información porque a veces creemos que más es mejor. Y recuerden que en una línea de tiempo y sobre todo en este tipo de herramientas que son gráficas, la información debe ser clara, concisa y coherente. ¿Por qué? Porque el gráfico no me va a dar, digamos, el espacio para que yo llene 3, 4 párrafos de cada etapa. No, tengamos en cuenta eso, ¿no? Y además,
queridos estudiantes, miren, la idea de esto es que ustedes conozcan cada etapa, sepan qué características hay y sepan de qué manera yo voy a poder estimular esa etapa o qué pasa en cada una de ellas para yo poder dar mi aporte desde la docencia. Porque no sabemos si vamos a trabajar con niños de 3 años, no sabemos si vamos a trabajar con niños de 6 años, ¿cierto? Que ya entran en un proceso que va más allá y que tiene que ver mucho con el lenguaje y es la lectura y la escritura. Entonces, tengo que tener esa apropiación de esas herramientas. Y si yo tengo las ideas claras, lógicamente voy a saber en qué etapa se encuentran y cómo voy a aportar, ¿cierto? ¿Qué herramientas voy a usar? Pero si yo me lleno a veces de mucha información, al final, después voy a decir, me olvidé de todo y no recuerdo nada. Entonces, esa también es la idea, de que ustedes tengan un aprendizaje de alguna manera que tenga y que les aporte para esta experiencia que ya van a empezar a ejercer como docentes. Y la opinión sobre estos. Esa opinión no quiere decir que vamos a decir, me parece excelente esa etapa y ya. No. La opinión yo les decía que vaya más bien orientada a cómo de alguna manera yo puedo aportar, ¿cierto? ¿Cómo se genera una estimulación, por decirlo así, en esa Profe, etapa? ¿Qué otra ejercicio? preguntita ahí en la opinión que usted dice. Si está diciendo que la línea de tiempo no debe tener tanto texto, o sea, y al hacer la opinión, entonces, ¿cómo? ¿En dónde la hacemos? Porque ahí sí se llena. Obviamente Pero es no que voy a la decir opinión, opino Julie, que no tiene sí. que ser tampoco tan larga. Ajá, Profe, dime, Joana. yo le mandé al WhatsApp mi línea de tiempo. ¿Será que la puede revisar para mirar a ver si va por ahí? Pero en este momento no, porque no tengo abierto ni siquiera el WhatsApp. Miren, espérenme en un momento. Primero, Profe, ¿qué le digo? En la opinión personal, por ejemplo, yo tengo más o menos 44 palabritas. ¿Tocará reducirle o se le deja ahí como está? miren, yo les voy a mostrar algo y les voy a mostrar para que ustedes evidencien qué se puede hacer de alguna manera en una línea de tiempo. Cuando ustedes van a usar este tipo de ayudas o herramientas que les van a servir muchísimo también para la comprensión, lo que se quiere con este tipo de gráficos o de alguna manera de herramientas es que ustedes, de alguna manera, la información a quien le llegue, sea a mí, sea a ustedes, se entienda, ¿cierto? Es decir, pues que no vaya a tener complejidad y que uno diga, pero tanta cosa y a veces yo no entiendo, me confunde, no sé qué quiere decir. Bueno, entonces la idea. Los gráficos me van a ayudar a mí a ubicar, lógicamente, de manera cronológica. Acuérdense ustedes que eso es una secuencia, y esa secuencia, pues, tiene que ser coherente, ¿cierto? Como yo les decía, ese va a ser uno de los puntos. Ahora, ustedes dicen, no, pero es que es demasiado. Miren esa presentación que yo les hice para que ustedes tengan en cuenta que no es necesario tampoco llenarse de tanta información. ¿Por qué? Porque yo he visto que a veces nosotros, y eso pasó en el cuadro, tenían, mejor dicho, como para cada autor, una hoja completa algunas personas. Y entonces, bueno, yo digo, listo, bueno, pero si yo realizo una compresión de eso o les invito a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos con esta lluvia de ideas? Díganme los aportes, las críticas, se quedan algunos sin saber qué decir, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque nos llenamos de tanta información y que a veces pensamos que más es menos y a veces no es. Entonces, miren, la idea de los gráficos de estas ayudas es que la información quede clara, ¿cierto? Que sea coherente, pero que también me dé a mí esas herramientas para comprender y decir, ah, sí, aquí está pasando algo. Entonces, miren, aquí ustedes pueden ver una presentación que yo hice. Miren cómo está digital. Miren que aquí tiene un título. Creo que sí la están mirando, ¿cierto? Sí. ¿Sí la están Sí, mirando? profe. Bueno, miren ahí. Profe, Sí, profe, miren yo lo quiero que decir pasa. ¿Sí están mirando, perdón? Sí, se mira. Sí. Listo. Sí, Si se yo me mira. pongo a abrir esto, sencillamente la información no va a ser tan grande. Miren, ¿cierto? A esto me voy yo.
O sea, no es necesario, si ustedes me van a llenar una línea de tiempo con tanta información, lo que van a hacer es saturar. Entonces, miren que nosotros también como docentes tenemos que empezar a conocer y a ver qué herramientas me van a servir y también entender que a veces la información debe ser clara, concisa y que no debe tener tampoco tanta información escrita, porque si estoy usando un gráfico, es para que el gráfico a mí me dé la información, ¿cierto? No para que Profe, todo... ¿qué herramienta es esa la que está Esta usando es usted? Geniali, Geniali se llama. Hay buenas líneas de tiempo, organizan sus ideas. Entonces, ¿a qué me voy yo? Miren, si ustedes usan esto, pueden poner aquí la edad, el evento y abren el vínculo, como ustedes miraron que se abría aquí, y escriben primero la descripción que tiene que ser concisa, clara, obviamente las principales características de cada edad, y la opinión. Ahora, la opinión, estudiantes, como me decía el compañero, son 44 palabras. Bueno, lo que yo quiero con esa opinión es que ustedes me digan cómo podemos aportar en cada etapa, ¿cierto? Porque no podemos decir, mire, a mí esta etapa me parece importante. Sí, claro, pero todas son importantes, todas son fundamentales en los niños, ¿cierto? Y ya, y quedarnos ahí. O describir por qué me parece importante, no, sino desde mi rol, que es una reflexión, como adulto, no solo como docente, como adulto, ¿qué puedo hacer en esta etapa? ¿Cierto? ¿Cómo puedo atender esa parte de comunicación del bebé? ¿Cómo puedo hacer para estimular esos balbuceos? ¿Cómo puedo hacer de alguna manera cuando ya el niño tenga un lenguaje adquirido y empiece a realizar algo que se llama omisión, sustitución, cambio de sílabas, simplificación? ¿Qué hago yo ahí? ¿Cierto? Porque es una etapa y pasan muchas cosas en esa etapa. Y los niños empiezan a no poder pronunciar, entonces ya no es en carro, sino que es en tallo, ¿cierto? Adicionan letras a palabras que de pronto no van ahí. Entonces es una etapa, yo digo, ¿qué puedo hacer yo ahí? Entonces miren que la reflexión va orientada más que todo a ver desde mi función como adulto, como yo le puedo aportar al niño para estimular o generar también algo que de alguna manera es empezar a mejorar ya ese lenguaje. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿listo? Que esa va a ser la reflexión o el aporte desde mi punto de vista. Profe, qué Y pena miren que ustedes estamos interrumpirla. acá mirando este gráfico y el gráfico no tiene mucha información escrita. ¿Por qué? Porque los gráficos asumen esto, ¿no? Pero sí tiene que tener las ideas principales para que me entiendan. No quiero es que se llenen de tanta información ustedes porque, como les digo, la idea de estos ejercicios es que a ustedes esta información les quede para ya ejercer y poder empezar a comprender todos los procesos de los niños y que no se nos quede ya solo en un trabajo y guardado. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. Listo. Profe, una Preguntas. preguntita. Sí, En profe, yo cuanto le a las estaba preguntando que, Bueno, por ejemplo, si levantemos uno la le mano porque ponía de están 0 a hablando dos. 12 años, que es la etapa prelingüística, Ujú. sí, yo le había levantado hace rato la mano y entonces le No, es que estaba con la diciendo presentación, que, Julio, a veces no se mira quién está levantando la mano, ¿vale? sí, ya. Ujú. Entonces Acá yo le ya estaba miren. diciendo que si yo le pongo de 0 a 12 años, que es la Ujú. etapa prelingüística, A y 2 doy años. allí lo que hacen los niños, ¿estaría bien o toca hacerla una por una? Es que esa es la duda que yo tengo. Pues miren, ya ustedes miraron en mi presentación cómo se describe cada parte o cada, digamos, pasito que el bebé va dando en la etapa prelingüística que va de 0 a 2 años, ¿no? Entonces ahí ustedes pues pueden informarse más, pueden adquirir más información y ver si la describen fácilmente. Si tú viste, yo ocupé como un parrafito así para describir cada una de ellas. No se necesita pues tanta información. Pero ustedes van a encontrar referentes bibliográficos que les haga una descripción de pronto más amplia, que les cuente, entonces ya es decisión de cada uno cómo organiza, pero sí me parece fundamental que no nos saltemos y digamos de 0 a 2 meses etapa prelingüística y el niño pues empieza, nace sin hablar y ya. O sea, tenemos que describir un poquito más. Pero no es necesario pues hacer, sino que consultemos, investiguemos, leamos y organicemos esa información. En esta etapa, como yo les dije, es donde más información hay. Pero si ustedes ya investigaron, a partir de ahí
los lapsos de edades son más grandes. No vamos a empezar de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. No, eso no se da en el desarrollo del lenguaje. Entonces, investiguemos y se van a dar cuenta. Erika Marcela Canacuán. Sí, profe, yo quería preguntar en cuanto a las etapas, ¿es toda la infancia del niño hasta los 12 años? Hasta los 8 nos pide la línea de Los 8 nos pide, ya, listo. Ya, en la guía, les voy a compartir la guía para que la miremos, nos pide que sea hasta los 8 años. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos, hasta esa etapa no quiere decir que de ahí para allá no sucedan otras cosas, pero hasta esa etapa es donde el niño, de alguna manera, puede lograr ya llevar una conversación fluida, coherente, para que lo tengan en cuenta. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Profe, Dime. yo quería decirle, pues yo ya tengo hecho mi línea de tiempo y como usted dice, pues no va tanta información, ¿no? Sí. En otros trabajos sí se puede resumir algo, ¿no? Pero en este caso, pues nos toca nombrar los ítems y sí se hace un listadito más o menos, porque si uno coloca unos 2 ítems y uno mira que es necesario colocar más y además, pues dice usted que va la opinión, que es lo que uno puede aportar ahí, y sí se va haciendo un poquito largo. Desde mi parte, pues yo ya la tengo hecho, pero pues no veo cómo pueda resumir los ítems. Ya, bueno, lo que yo quiero decir es que ustedes tienen que entender que estamos usando como herramienta para esta guía, por decirlo así, un gráfico. Entonces, cuando yo uso un gráfico, la idea es darle más la importancia a esas ideas claras, concisas y no llenarme de tanta información escrita. Lógicamente tiene que ir la información escrita. ¿Por qué? Porque me dice, mire, primero describa qué evento sucede. Tengo que escribir qué evento sucede. Las características o la descripción principal, lógicamente, ¿no? Y además el aporte. Entonces tenemos que tener en cuenta que va a haber el uso, pues, digamos, de una información escrita. Lo que quiero es que entiendan que primero, pues, no tiene que ser tan grande, que la organicen, y lo digo porque ya miran matrices que están súper llenas. Cuando el cuadro yo les había dicho, miren, escribamos la idea concisa, clara, coherente. Entonces, tenemos que aprender a entender que a veces estas herramientas nos permiten eso a nosotros, ubicar las ideas principales y describirlas claramente y quedarnos con la información más importante, ¿no? Entonces, sí va a haber información, lógicamente, pues, escrita, pero organicémosla. La idea es que no nos quede, pues, una línea de tiempo, mejor dicho, que sea grandísima y llena de letreros por acá, por allá, sino que sea un gráfico que yo al verlo, al leerlo, pues lo entienda, ¿cierto? Y sepa también cómo va su organización. A eso es que voy. Pero claro que tiene que haber organización, digamos, información escrita, tiene que haber. Miren, coherencia en las etapas del desarrollo del lenguaje. Esto es lo que se va a calificar, es decir, pues tengamos en claro cómo va el proceso, no nos saltemos digamos, las etapas, que es importante, ¿no? Tener en cuenta eso. Y también aquí, de alguna manera, las etapas, digamos, la información va a ser el contenido de la línea de tiempo, entonces que sea pertinente, ¿ve? Que describa qué pasa en una de ellas, las características más importantes y ya. Entonces, creo que ahí queda como más claro lo que yo trato de decir. Sí va a haber información escrita, pero organicémosla, ¿cierto? Seamos coherentes. Dime. Pues yo la verdad, pues he estado investigando y todo y pues a mí yo he cogido sobre, ¿qué le digo? En la línea de tiempo las edades de la escala abreviada del desarrollo. No sé si estará bien. Pues esa creo que la manejan en bienestar familiar, si no estoy mal, ¿no? El otro año la miramos en desarrollo, ¿qué es? Sí, en el desarrollo, creo que y también pues el proceso que yo les decía, crecimiento y desarrollo y todo lo que nos impiden, ¿no? Pues yo quisiera que consulten también la información bibliográfica que hay ahí, que leamos, que relacionemos, que veamos cuál información nos contribuye más, por decirlo así, ¿no?
Este tipo de información que tú me dices, por ejemplo, me dice, bueno, el niño tiene que decir tantas palabras, el niño esto, el niño esto. Y a veces es como muy puntual y a veces nos quedamos con esa información y como yo les decía, pues el proceso a veces en cada niño es tan diferente, entonces lo ideal es como mirar otras informaciones también, ¿no? Para que ustedes vean cómo se va a ir presentando y sobre todo qué parte de qué manera yo puedo ir contribuyendo como a generar ese estímulo, ¿no? Dependiendo de la edad o de la etapa en que cada niño se encuentre. Pero sí, también es importante revisar esa parte, Joana, porque pues también ahí nos dan ciertas, digamos, edades y nos dicen, bueno, que aquí tiene que ir pasando esto y esto. ¿Listo? Sí, es importante también que la revisen también, no hay problema en eso. ¿Alguien más? Voy a ver acá el chat porque es que a veces levantan la mano y no miro. Dime, Erika, Marcela. Profe, ¿esta línea de tiempo necesariamente uno la puede realizar con alguna herramienta así por internet o lo puede hacer a mano? Con dibujos, no. Si es. No, miren, ahí nos pide que la realicemos inclusive en Word. Yo ayer les mostraba, no sé si a ustedes, cómo se puede realizar en Word. En Word hay una parte que es insertar y se puede poner diferentes líneas, figuras, y ustedes en los cuadros, bueno, la figura que ustedes elijan pueden introducir hasta texto. Ya es decisión de cada uno. Yo sé que a veces pues se nos dificulta y más cuando a veces son herramientas digitales porque necesitan conexión a internet, ¿no? Entonces no se puede pedir. La podemos hacer en PowerPoint, que de pronto, si el que tenga el computador, pues tiene PowerPoint normal, entonces la pueden hacer ahí también, o en Word, ya es decisión de cada uno, pues, cómo la organiza, ¿listo? Profe. Por ahí me está hablando alguien, pero no sé quién es. Ah, ya, Yasmin. Sí. Profe, yo tengo una pequeña duda en cuestión en la línea del tiempo. Usted ahorita nos acabó de explicar la imagen, ¿no? Y usted le dio clic ahí donde tenía el texto, ¿no? Ahí ya asomaba en otra parte. ¿Así tiene que asomar la línea del tiempo o lo que va escrito en la parte en la línea del tiempo o solamente lo que dice usted? Resumido, pues que no sea extenso, sino que sea resumido y que se entienda lo que queremos decir. Por ahí tienen ay, perdón. A ver, lo que yo te entiendo, Yasmín, es que tú miraste que yo les puse un ejemplo, ¿cierto? Tú lo que me preguntas es si vamos a usar, o sea, si tiene que ser así como yo la mostré o puede ser más descriptiva, ¿a eso es lo que me preguntas? No sé. O sea, profesor, de la descripción que usted nos dice que tiene que ser clara y que se entienda, ¿no? Que, o sea, claro. Usted empieza, un ejemplo, yo le presento mi línea del tiempo y usted simplemente al ver la imagen y leer las 2 o 3 palabras, usted ya la lleva lo que yo quiero decir, sino que yo ahí me quedé un poquito es cuando usted le dio clic en el texto y ya asomaba en otra parte. Esa es mi duda. Sí. Lo que pasa es que en esas herramientas digitales, si ustedes pues han tenido la oportunidad de conocer, si ustedes vieron la que yo les presenté, es una ley y va por decretos, que a veces este tipo de información pues es muy larga y es muy difícil resumir un decreto, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sucede con estas herramientas, y es muy bueno cuando son digitales, lógicamente, es que ustedes gráficamente, pues ustedes miraron, tenía unos gráficos, unos títulos y nada más, pero hay unos enlaces, es decir, cuando yo doy clic en cierta parte, aparece un recuadro con información. A eso es lo que la compañera de pronto pregunta. Eso sucede a veces. Ajá. Eso, ahí pueden hacer la descripción, pero si ustedes miraron la descripción, pues que yo realizaba, no estaba totalmente llena de texto, ¿no? O sea, era una información corta, pues que si bien es importante, porque como yo les digo, es importante la información descriptiva. Si ustedes ahí nos piden una descripción, pues tenemos que hacer una descripción. Pero a lo que yo me voy, por ejemplo, les voy a compartir otra vez para que la compañera de pronto la revise, la vea, es que, pues tampoco, por ejemplo, aquí es que la compañera, ahí la están viendo. Sí, profe. Bueno, aquí tiene un enlace, mira, que se llama interactividad. Cuando yo doy clic aquí, me aparece lógicamente esta información.
Pero miren, no quiere decir que yo llene todo esto con información, ¿cierto? Sino que tomamos como la información más importante y la añadimos, lógicamente. ¿Por qué? Porque como yo les digo, al ser una ley, yo aquí nombro los artículos, pongo mi ejemplo, y también me voy y busco pues cada artículo a qué se refiere. Entonces, ahí podemos hacer esa descripción y hacerla de manera descriptiva, escrita, pero sin tampoco llenar 5 o 6 párrafos. A eso es lo que yo me voy cuando les digo, pues tengamos en cuenta ¿Ya que viene como es con un esa gráfico. opción o ¿Listo? toca insertarle ahí eso para vez de editar? No te escucho. Profe, que si ya viene con esa opción allí, esa plantilla, o toca editarle o insertarle. Aquí hay muchas líneas de tiempo. Aquí no solo hay esta es como una regla que era como el suceso para ver el paso a paso de, digamos, o cada uno a uno los artículos que nos incluía pero, a ver, veamos aquí, les ayudo a buscar. Estas solo se registran, no hay. No necesitan, pues, solo registrarse con su correo y todo eso como en cualquier otra, en otra parte, y les van a aparecer lo que hay. Miren, aquí hay líneas de tiempo. Entonces les pasa esta, hay esta, pero como yo les digo, o sea, si ustedes miran, la idea es que la información también tenga como gráfico, es decir, que sea concisa, clara, y no vemos en cada una de ellas pues que haya tanta información escrita, porque sobre todo ustedes miran que yo describí la etapa prelingüística y no había mucha información escrita. Esta es una, por ejemplo. Les muestro como para que se hagan la idea de lo que pueden encontrar gráficamente y tengan en cuenta que no hay tanta información escrita. Lógicamente, si ustedes le dan clic aquí, miren, aquí pueden incluir información escrita, pero miren de cortos que son los párrafos. ¿Sí se dan cuenta? A eso es lo que yo voy, es decir, escoger la información que para mí sea más importante en cada una de las etapas. Eso es lo que les quiero decir. Hay muchas, o sea, ya ahí ustedes le pueden incluir gráficos, bueno, tantas cosas que se pueden pasar. Y lo mejor de todo es que yo pienso que les va a ayudar mucho aquí internamente quedarse con la información que de verdad nos interesa, reconocer las características de cada edad y saber de qué manera yo puedo fortalecer ese desarrollo del lenguaje. Y vamos a hacer 2 líneas de tiempo, entonces pueden ir viendo aquí porque para el curso de Pedagogía y Didácticas para la Inclusión también vamos a hacer como una línea de tiempo. Entonces la idea es que ustedes, yo pensé, no les estaba compartiendo, si miraron ustedes lo que estaba compartiendo, es que me sale que no. Hace rato sí. Sí miraron las líneas de tiempo que les mostré. Sí, profe. Eso, entonces miren que la idea es que ustedes las miren, vean qué herramientas. Si es digital, ahora, si yo no puedo hacer una digital, no hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos los problemas que hay de conectividad a veces. Y entonces, pues puedo usar también esta parte. A esto era lo que yo me iba, miren. Entonces aquí en PowerPoint también yo puedo hacer dibujos, puedo usar una regla, puedo insertar figuras, miren que aquí esto me va a ayudar mucho, puedo insertar imágenes, entonces la idea es que ya ustedes, y lo mismo pasa en Word, ¿no? Ya es una herramienta que ustedes pueden usar. También, como decía la compañera, a veces la queremos hacer a mano, no hay problema. Lo ideal es que me manden, pues, si me mandan fotografías que estén claritas para yo poder evidenciar cómo hicieron su trabajo. ¿Listo? No sé si existan preguntas, dudas, inquietudes frente a este proceso, de desarrollar el lenguaje. Bueno, les pregunto, ¿de qué manera influye este proceso o el desarrollo del lenguaje en el proceso de lectura o de inicio de lectura o escritura? ¿No? Profe, ¿puede volver a repetir? No lo entendí. Les decía que cómo ustedes creen que afecta o que influye el desarrollo del lenguaje ya cuando el niño, cerca de los 6, 5 añitos, 7 años, empieza el proceso de lectura y escritura.
Pues en ese sentido, profe Verano, pues yo creo que si el niño tuvo en el desarrollo, como se dice, ahí se me fue la palabra, un retraso, el niño también, ya que sea grande, también demuestra eso. Yo tuve en caso personal con mi hijo, el niño no habló normal a los años que tiene que hablar, habló a los 4 años. Y entonces ahorita para la lectura es, como le digo, muy despacio lee. Y entonces a pesar de que leí hecho con técnicas de lectura, muchas veces nos han enseñado a nosotros como comunicadores, pero no, la verdad no hace. No sé la verdad cómo hacer y entonces lee como despacio, como deletreado, no hace como la lectura rápida, sino que despacio y entonces sí tiene que ver mucho eso cuando tienen secuelas, que no haya desarrollado rápido ese lenguaje, en la lectura también les perjudica, porque hay otros niños que le digo, tienen 5 años o 7 años, como usted lo dice, y leen mejor, pues y entonces por lo menos acá, mi hijo pues ya tiene 12 años y la verdad se le dificulta para la lectura. Sí, bueno, yo personalmente primero pienso que el proceso, a veces nosotros nos afanamos, ¿no? Lastimosamente bueno, nosotros también tuvimos esta misma tipo de educación en la que nos decían, en esta edad ya tienes que aprender a leer y escribir, y si tú no lo aprendes en esa edad, pues quiere decir que algo anda mal. Y muchas veces, como yo les decía, en este tiempo, ahora es que se viene a entender eso, que cada niño tiene un ritmo diferente de aprendizaje, más cuando hay dificultades. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que, lógicamente, acuérdense ustedes de lo que hablamos ayer, diferentes problemas físicos, cognitivos, trastornos, pues van a influir en el desarrollo del lenguaje. Es decir, que no le podemos pedir a un niño que ha tenido dificultades que este proceso sea normal, como dice la compañera. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta pues también cuando de pronto nosotros tenemos como esas ideas de que algo está mal, de que algo pasa, ¿cierto? Para poder, como yo les decía, ser un apoyo a las familias y decir, bueno, mire, yo siento que hay alguna dificultad, cómo habla, todo esto. No ser un problema, porque a veces desde la docencia somos un problema en el que, como decía la compañera, a veces damos más quejas que soluciones. Entonces hay que tener en cuenta eso. Primero, las dificultades, los problemas cognitivos, trastornos, que no exista un desarrollo normal, es decir, en su proceso, y que lógicamente van a avanzar. Pero cuando el proceso es normal, por decirlo así, pues nosotros tenemos que tener también ciertas cosas, y resulta, y tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos que van a pasar. Resulta que los niños llegan a una cierta edad y, como yo les decía, ellos cometen errores fonéticos, es decir, no nombran bien, se les dificulta pronunciar unas letras y otras, cambian las letras por otras, y ahí es tan importante nosotros fomentar la pronunciación clara. Entonces, una cosa es que el niño tenga dificultades, el paladar, que no tenga de pronto un desarrollo pues normal, que tuvo una dificultad o una enfermedad, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Y otra es que desde casa no se haya realizado una buena estimulación. ¿Cuándo creen ustedes que no se realiza una buena estimulación? Cuando el padre y la madre no hablan de forma clara, cuando se dice pollo y les cambiamos pollo, o cuando le dicen gato, el miau. Muchas veces también hace parte de esa estimulación que es bien importante, ¿no? De que cómo se hacen los sonidos, pero en realidad cómo son, porque desde pequeñitos muchas veces enseñamos a, como decir las palabras aguaguadas, ¿no? Y en veces el niño queda con ese aprendizaje de que él la va a pronunciar así. Y cuando él va a la vida real, de que ya inicia su proceso de formación académica, el niño la va a confundir y la va a nombrar así. Muchas veces suele suceder que por él decirla así, es que en la escuela pues los compañeros se burlen por pronunciarla así, decirla así, y sobre todo pues también depende de los padres, de cómo nosotros adultos enseñamos desde pequeños a pronunciarlas bien y ya identificarlas.
Sí, Yasmin tiene toda la razón. Mire, a veces nosotros con los niños suponemos que hablar mucho en diminutivos es hablarles con cariño. Y hasta cierta medida, claro, a veces nosotros decimos el gatico, el perrito, el bebecito, y empezamos a cambiar también algunas palabras, suponiendo o asumiendo pues que le estamos hablando con cariño, ¿no? ¿Qué pasa? Que hasta cierta parte pues no hay ningún inconveniente, pero recuerden ustedes que cuando hay este proceso y el niño escuchó eso, pues él asume que no se llama gatico, no se llama gato, sino gatico, y si el niño aparte de usar diminutivos cambia las letras, entonces ya no es gatico, sino gatito, y entonces empieza, pues él asume que está hablando normal. Lo complicado de esto es que llega una edad en la que a los niños a veces uno dice, no le entiendo nada, ¿cierto? No se le entiende nada, habla muy consentido, decimos como dice la compañera. Y a veces en casa es muy difícil cambiar esos hábitos, pero miren el daño que a veces nosotros hacemos como en casa, digámoslo así, porque pensamos que estos diminutivos, el cambiarle las letras a las palabras, el entenderle todo, recuerden ustedes que el niño expresa, ¿listo? Nosotros, después, si nosotros le entendemos y está mal pronunciado y no corregimos, entonces el niño va a asumir pues que la comunicación de él está bien y no va a tener esa necesidad de pronunciar mejor. Entonces miren qué tan importante es ese aporte también, que son ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, hablarle bien. Ejemplo, decirle repita cuando me dice serpiente y no me dice serpiente, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene también ese papel de nosotros como docentes. Y resulta que uno dice, bueno, pero pues igual el niño habla así, es consentido, no pasa nada. Entonces, no sé si ustedes ya como docentes han visto que de alguna manera, pues hay muchos procesos para la lectura y la escritura, ¿cierto? A nosotros nos enseñaron las letras, que nos teníamos que aprender el abecedario, y ese abecedario tenerlo presente y empezar a combinar las consonantes con las vocales. Sin embargo, pues ustedes saben que todo se está actualizando y hoy en día uno de los modelos, por decirlo así, que se usa es el fonético o el proceso fonético para lectura y escritura. ¿Alguien de pronto lo conoce? ¿No? Bueno, generalmente en este proceso se aprende primero a leer que a escribir. Y resulta que yo realizo una asociación o una imitación de sonidos, entonces yo ya empiezo a reforzar fonéticamente las letras, A, E, I, O, U, ¿cierto? La B de vaca, pero entonces para este proceso lo importante es el sonido que produce la letra y no el nombre. Y en esa medida, pues es un proceso que se viene incursionando actualmente, dicen que es uno de los mejores procesos. ¿Por qué? Porque se adapta fácilmente a la comprensión del niño. Si el niño dice que la A suena A, donde él la vea, va a decir A, ¿cierto? Y si él sabe que la M suena pues va a decir que la más la A va a decir ma. Y ahí es donde se presentan los problemas, cuando hay problemas de simplificación, sustitución, distorsión, cambio de sílabas. ¿Por qué? Porque si a mí no me suena la palabra carro, sino que me suena tallo, pues yo voy a escribir con la T, que es la T. Y ahí es donde venimos y evidenciamos cómo están esos problemas y cómo esa mala pronunciación que a veces fomentamos empieza a presentar dificultades. Entonces, de ahí la importancia de que leamos estas etapas, que veamos también, pues, qué se puede presentar, pero también cómo yo puedo ir aportando para que de pronto, si hay una etapa o hay una dificultad, el niño pueda de alguna manera mejorar o ir mejorando. ¿Que se puede mejorar? Sí, hasta cierta edad. De lo contrario, a veces, y ese es un problema que a veces nosotros no tenemos en cuenta, es que empezamos a generar y ya hay un problema de salud y empezamos a enviar a terapias de lenguaje. Y muchas veces es porque, claro, fonéticamente el niño no logró desarrollar
ese lenguaje correcto, que a veces es por cosas de salud, por diferentes aspectos, pero que a veces también fue porque en casa esa estimulación no fue acorde. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Afecta el proceso de lectura y escritura? Sí, cuando el niño empieza a reconocer los sonidos de las letras sobre todo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Vayan viendo, conociendo, para que ustedes tengan en cuenta también que cuando inicien de pronto el proceso de lectura y escritura con niños, pueden presentarse estos casos. Si no es que el niño no se aprendió las letras, como a veces decimos, es que sencillamente a él le suena de esa manera y es normal que de pronto él la confunda. ¿Listo? Esa era como la parte adicional que les quería mencionar. Ya ustedes mirarán en cada etapa qué va sucediendo, qué se debe ir corrigiendo con el pasar de las edades. También el enriquecimiento de vocabulario, ¿no? Depende de varios aspectos. A veces decimos, no, pero es que ustedes han visto que hay niños que hablan fluidamente y expresan muchas cosas, ideas, y uno dice, pero bueno, y hay otros que son muy callados. Eso también depende de la estimulación, del nivel social, primero, si convive, no convive con pares, que es generalmente donde ellos sienten mayor confianza para poder expresarse. Si se le ha dado una buena estimulación, y ahí depende también pues lo intelectual, qué cosas se le han dado, porque por ejemplo hay niños que tienen la fortuna de estar en jardines, de poder participar, pero ustedes saben que hay situaciones, y también esto depende mucho también del sector, que hay niños que no tienen la posibilidad de acudir a estos lugares. Entonces ahí es donde a veces vemos que hay una baja estimulación y que pues falta mucho por mejorar ese lenguaje, ¿no? Entonces son varios aspectos también los que influyen a esa estimulación como tal y a ese desarrollo del lenguaje. ¿Listo? No sé si existan preguntas ahí. ¿Todo claro? Pregunta, porque dudas. ¿No? Pareciera que está claro hasta el momento las dudas. Sí, en realidad, pues yo evidencio, ahora, eso sí como recomendación. Miren, este ejercicio está para presentarse el 16, si no estoy mal. Seamos puntuales ya en esta entrega, ojalá en el campo. Es un ejercicio muy práctico, pero que sobre todo los invita a ustedes a reconocer qué va sucediendo con el lenguaje, y lo que yo les hago la invitación es cómo de alguna manera vamos a poder contribuir nosotros en cada una de las etapas, porque como yo les decía, no sabemos, y generalmente pasa eso en la educación, que vamos a atender niños de 2 años, pero al siguiente año vamos a atender niños que ya estén en un proceso de lectura y escritura. Entonces, tengo que ir conociendo estas características para yo poder brindar esas herramientas a los niños, poder estimular, poder de pronto fortalecer algunas cositas que de pronto se quedaron, también tener en cuenta las características, como yo les digo, que influyen también en este desarrollo. Ustedes miraron ayer cómo influye también que el niño tenga algún problema, alguna dificultad, pero también ese desarrollo social, ¿no? Si el niño no ha logrado convivir, difícilmente él va a tener una fluidez verbal, como a veces vemos que otros pares de edades las tienen. Entonces hay que tener ese conocimiento, y la idea de este trabajo es eso, que de manera clara, concisa, ustedes conozcan estas etapas para ya en el proceso o en el ejercicio docente, ustedes sepan qué estrategias pueden usar, cómo se pueden apoyar, si hay necesidad de buscar un apoyo ya médico, porque a veces sucede. Entonces, todo este tipo de situaciones o este ejercicio nos invitan a eso, a reconocer claramente cada etapa, a saber si el proceso se está llevando a cabo de manera correcta, y si hay dificultades, pues también nosotros como responsables, porque somos responsables también cuando trabajamos de niños de velar por esos derechos, pues también tener esa información clara con los padres de decir, mire, hay esto y es necesario pues que veamos si el niño tiene dificultad o no, o si es un proceso natural. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Les agradezco por la atención y ya pues hasta aquí llegaríamos. Ya la próxima semana vemos y programamos un CIPA, sobre todo para el curso de pedagogía, pero recuerden que esta entrega de desarrollo del lenguaje es antes que el curso. Yo les envío el correo, les envío el WhatsApp, tengan claras esas fechas, porque sí quiero
que ustedes que ya hacen manejo de campus, traten de enviarlo al campus, ¿sí? La idea es que traten. Si hay inconvenientes, pues no hay dificultad, uno entiende también. Y que no dejemos todo para el último día, porque a veces el último día se generan malas conexiones, problemas de internet, se dañó el computador, se me presentó un problema. Entonces, vamos avanzando con estos ejercicios, ¿listo? Yo creo que ya llegó la profe.